Hola a todos, soy Lisandro Cotone, yo soy secretario de la Secretaría de Infancia y Adolescencias Trans y sus familias de la Federación Argentina LGBT, pero también soy estudiante de la Universidad del Cine en la carrera de Dirección de Animación y Multimedia. Y hoy vamos a hablar de cómo desarrollar un personaje de la diversidad sexual de manera respetuosa. Todos sabemos que las películas no son reales, ¿no? Es algo básico. Pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en una peli, ¿no? Vamos a pensar en Jurassic Park, ¿no? Ustedes normalmente vemos que los velociraptors son como reptilianos, ¿no? Y son de este tamaño. No sé quién más tendrá esa visión de los velociraptors, ¿no? Ustedes pónganlo en la caja de comentarios, voy a estar leyendo sus mensajes. Y yo también lo tenía de esa manera, pero si buscamos bien cómo era realmente un velociraptor, pasa algo curioso, ¿no? Que en realidad los velociraptors, o sea, lo más parecido que tenemos a los velociraptors de la película de Jurassic Park del 2015 es un dinosaurio llamado Deinonychus. Deinonychus, ¿no? Y entonces es un velociraptor, pero tiene plumas, ¿no? No es reptiliano como en un principio se pensaba, en los 90 te entiendo, pero en el 2015 ya como que estaba anticuado. Y por ahí algunos ya dicen, no, se me cayó un ídolo, el Velociraptor tiene plumas. Pero no, es peor todavía, porque el Deinonychus ni siquiera es Velociraptor. El dinosaurio que conocemos con ese nombre, en realidad mide esto. Entonces ya decimos, bueno, se me cayó todavía más el ídolo, ¿no? del Velociraptor. Pero ¿de qué nos sirve ver esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver un dinosaurio con gente de la diversidad sexual? Y bueno, pensemos que si esto pasa con un velociraptor, ¿no? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa cuando la persona que tiene que hacer un film tiene mala información o tiene prejuicios o tiene una mirada desinformada o incluso a propósito, ¿no? Porque quizá ya para el 2015 los creadores de Jurassic Park ya sabían que los dinosaurios tenían plumas y sin embargo siguieron con los dinosaurios sin plumas, ¿no? Y lo hicieron adrede. Pero un poco igual es más que nada como un ejemplo de que muchas veces tomamos cosas que vemos en el cine y sabemos que son ficticias y sin embargo las tomamos como parte de nuestra visión de la realidad. ¿Quién no ha visto Jurassic Park de chico para aprender cómo eran los dinosaurios de la vida real? ¿No? ¿Quién no ha visto películas románticas y después ha pensado que las relaciones románticas iban a ser de esa manera? Bueno, eso es justamente lo que sucede con las personas de la diversidad sexual. ¿Qué pasa cuando lo que mostramos en los medios son miradas en las que solamente se burlan de la gente gay, tratan a las personas trans como si fueran trampas, atrapahombres, ¿no? Esa postura después no se va a ver reflejada en la sociedad. Así que bueno, una cosa que podemos darnos cuenta, ¿no? Es que justamente cuando hay prejuicios por parte del autor y hay una falta de información, ese prejuicio se va a ver reflejado en su contenido, en lo que esa persona después produzca. Y nosotros como espectadores, la gente en general como espectadora, va a absorber esos pensamientos que nosotros les demos y con suerte van a tener una mirada crítica de ello, pero muchas veces lo van a tomar como información, ¿no? Como algo que van a quedarse en parte. Y hay una frase que me parece súper destacable que hizo Pier Paolo Pasolini, que la leí hace poco en uno de los textos que estoy teniendo en estética cinematográfica. La cosa más odiosa e intolerable, incluso en el más inocente de los burgueses, es la de no saber reconocer otras experiencias vitales que la propia. Es una verdadera ofensa que él realiza hacia los otros hombres en condiciones sociales e históricas diversas. Un escritor burgués, incluso noble o elevado, que no sepa reconocer los caracteres extremos de la diversidad psicológica de un hombre con sus experiencias vitales distintas a las suyas, realiza un acto que es el primer paso hacia formas de defensa de privilegios e incluso de racismo. En ese sentido, él ya no es libre. Entonces, en realidad Pier Paolo Pasolini pensaba más que nada justamente en el hombre burgués sobre la mirada que tiene hacia las clases trabajadoras. Pero yo creo que este párrafo que cito lo dice todo. Pero sigamos con la presentación, ¿no? Bueno, pensemos en este término de grupos
históricamente vulnerados, que son grupos que quizá, o sea, que quizá no escuchamos mucho este término, pero en realidad son personas que están en todas partes, están en toda la sociedad. Son aquellas personas que sus derechos han sido sistemáticamente negados o menoscabados por una relación asimétrica de poder, ¿no? Por decir, bueno, yo tengo más poder que vos, así que te voy a quitar tus derechos. Y eso lamentablemente es causado por la discriminación. Pensamos a algunos que se les venga a la mente, ¿no? Esta descripción, ¿quién encajaría, no? Por ejemplo, eh, algunos pueden pensar, por ejemplo, en las mujeres, que las mujeres muchas veces no pueden acceder al trabajo, se les niega hacer ciertas actividades. Otros pudieron haber pensado en personas afrodescendientes, que son personas que en un principio sufrieron durante mucho tiempo la esclavitud y siguen sufriendo discriminación, ¿no? Lo que sucede en Estados Unidos, que son detenidas arbitrariamente por la policía. Bueno, hay un montón de grupos históricamente vulnerados que sufren discriminación. Justamente, como decíamos, mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo estas personas están reflejadas en los medios? ¿Cómo están reflejadas las mujeres en el cine? ¿Cómo están reflejados los adultos mayores? Como si pensamos en los adultos mayores, probablemente pensemos en un viejo senil que no sabe nada, que está re perdido, los niños como malcriados, gritones, que están todo el tiempo molestando, personas discapacitadas como gente que no tiene ninguna función viable en la historia o es gente que ya se tiene que retirar. Entonces, son un montón de prejuicios que nos ponen, ¿no?, en el cine. Y si nos ponemos a pensar en todas las personas que están en esta lista y cómo están reflejadas en el cine, qué rol tienen en el cine, vamos a darnos cuenta de que hay algo que tienen en común, ¿no? Ahora pensemos en las categorías de sexo y género, ¿no? Por ahí muchas veces pensamos que son lo mismo, pero en realidad son cosas distintas. Si yo les pregunto, por ahí en los comentarios algunos ya van a saber, ¿no?, cuál es la diferencia. Si pensamos en género, vamos a estar hablando de las diferencias que se tienen de lo que es el hombre, lo que es la mujer, ¿no? ¿Qué expectativas se tienen, ¿no?, las normativas de género? Y si hablamos del sexo, hablamos de la corporalidad, ¿no?, la anatomía con la que nacemos, que puede ser haber nacido con vulva, haber nacido con pene. Ahí vamos a ver las descripciones bien, ¿no? El género es una categoría construida cultural y socialmente que viene a definir en cada momento histórico qué se entiende por masculino y femenino y cuáles son sus relaciones entre ambos. Mientras que el sexo es la interpretación histórica y cultural que se hace sobre ciertas diferencias anatómicas o fisiológicas, especialmente sobre la genitalidad. Y ahí ya tenemos una cuestión binaria, ¿no? Porque es solamente dos sexos, solamente dos géneros. Y se borra todo tipo de singularidad, ya sea que una persona nazca con un cuerpo intersex o una persona se salga de las normativas binarias. ¿Y qué pasa con el género como construcción cultural? Se limitan valores, conductas y expectativas. Se aprende y se reproduce porque después nos lo enseñan en la sociedad, justamente en el cine, tanto como en la escuela. Y genera relaciones desiguales, ¿no? Porque si vos no cumplís las normas que se te ponen, como por ejemplo un nene juega con muñecas, va a sufrir discriminación. O si una mujer quiere conseguir un trabajo, por ejemplo de medicina, van a decirle la enfermera en vez de la doctora. Como solamente para tomar algunos ejemplos, si quieren pueden ir dejando en los comentarios ejemplos que a ustedes también se les ocurran. Y eso es lo que genera violencia, finalmente, porque quienes no encajan en estas normativas son discriminados. Y no solamente eso, sino que se le atribuye a la biología estas diferencias culturales, porque género y sexo están como medio mezclados. No, nuestro DNI dice sexo masculino y sexo femenino. Justamente eso se evidencia cómo están estas relaciones tan mezcladas y naturalizadas que son consideradas como algo natural. Y ahora vamos a pensar en estereotipos y mitos que por ahí ya los estuvieron escribiendo, ¿no? ¿Conocen estereotipos de hombres? Por ejemplo, los hombres no lloran, los hombres son fuertes. ¿Quién es el que viene a levantarse la silla en el colegio cuando hay que preparar para los actos? Y los pibes, ¿no? ¿Y qué estereotipos y mitos hay sobre las minas, ¿no? Como que son todas unas sensibles. Y es que justamente estos estereotipos que podemos ir pensando tienen algo en común, que es que hacen que la mujer sea planteada como alguien débil
y el hombre como alguien fuerte. Y ahora vamos a ver entonces qué es la diversidad sexual. ¿Por qué están todos juntitos, viste, todo en un grupito? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen de distinto? Bueno, tenemos estas categorías que son orientación sexual e identidad de género, que muchas veces están mezcladas para la sociedad. Cuando hablamos de orientación sexual, hablamos de la atracción física o afectiva y afectiva que se tiene a una persona según su género. Por ejemplo, si pensamos en lesbianas, van a saber muchos que eso sería una mujer estando con otra mujer, una mujer que se siente atraída hacia otra mujer, ya sea física o afectivamente. Y gente gay, por ahí algunos ya saben, es un hombre que se siente atraído a otro hombre. Bisexual, una persona que se siente atraída a personas de más de un género, por ejemplo, o sea, de hombre y mujer, o personas no binarias, depende también qué definición se use para bisexual, porque está también algo como en discusión. Hetero, que esa es la que conocemos todos, ¿no? El hombre que gusta de la mujer que gusta del hombre, y hay más orientaciones sexuales. ¿Y qué es la identidad de género? Bueno, es la vivencia interna y personal del género, tal como cada cual la siente. Porque como hablamos, el género son normas, y nadie cumple al 100% esas normas que se tienen de lo que es de lo que es el género, ¿no? Nadie es 100% estereotipo de hombre, nadie es el 100% del estereotipo de mujer. Todos tomamos esos conceptos y los adaptamos a nuestra identidad, a nosotros mismos. Cada uno lo toma y lo interpreta a su manera, como se sienta más cómodo. ¿Y qué pasa? Que hay algunas personas que cuando nacen, o sea, todas las personas cuando nacemos, se nos asigna un género, ¿no? Y nunca nos preguntan si estamos de acuerdo con ese género que se nos asigna, ¿no? Bueno, naciste con pene, entonces, bueno, vas a tener que tener todo este camino el resto de tu vida. Si naciste con vagina, bueno, entonces vas a tener todo este camino el resto de tu vida. Lamentablemente se tiene esa expectativa en la sociedad. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Bueno, hay algunas personas que están cómodas con ese género que se les asigna. Esas personas que están cómodas con el género que se les asigna y nunca lo cuestionan son las personas cis, ¿no? Por ejemplo, mi mamá cuando nació vieron que tenía vulva y dijeron, bueno, esta persona es una mujer, y ella dijo, piola, no pasa nada. Pero lo que le pasa a la gente trans, como me pasó a mí, es que el género que nos asignaron al nacer nos fue muy incómodo, porque no es el género con el que nos identificamos. Y finalmente tuvimos que hacer una transición hacia nuestro género autopercibido, que es el género real, ¿no?, de cada persona. Todas las personas tenemos un género autopercibido. Mi mamá, mi papá, ¿no? Porque justamente todos agarramos de lo que es el género aquellas cosas con las que nos sentimos identificados. Y yo me identifiqué con la masculinidad y por eso soy un hombre trans. También existe la gente no binaria, que es aquella gente que no se identifica ni como hombre ni como mujer y genera su propia identidad tomando elementos del género o quizá no tomándolos. Es justamente algo que viene a romper este binarismo que se tiene del hombre y de la mujer. Y por último tenemos la expresión de género, que es cómo nosotros expresamos nuestra identidad de género. Es decir, puede haber una mujer heterosexual que le guste vestir de forma masculina o le guste vestir de forma femenina, como puede haber un hombre femenino que sea gay o que sea hetero o que sea bisexual. Entonces nos damos cuenta de que es un abanico de la identidad y es por eso que existen estas tres categorías que nos sirven para empezar a comprender la diversidad que hay en las identidades y también saber de dónde surgen estas siglas LGBT. ¿Y qué pasa con esto de la identidad de género y la identidad autopercibida? Bueno, este gráfico me parece súper interesante cuando hablamos de infancias y adolescencias trans, que es por eso que a mí me parece tan importante abordar esta temática y es en la que yo me enfoco desde mi activismo. Que si todos nos preguntamos, ¿no?, ¿cuántos años tenía cuando se dio cuenta de su identidad de género? ¿No? Hagámonos todos esta pregunta. ¿Ustedes qué edad tenían cuando se dieron cuenta que eran hombres o que eran mujeres o que eran personas no binarias? Bueno, el 76% de las personas trans de estas 400 que les hicieron estas dos preguntas que están acá a continuación, contestaron que desde siempre se autopercibieron con esa identidad y un 13% no se acuerda. Es decir, siempre uno más o menos o sabe o siente una disonancia con este género que se le asigna, como diciendo este género no me representa, pero uno no tiene las palabras para poder expresarlo,
O ya directamente los chiques, algunos chiques la tienen re clara y ya dicen, este es mi género autopercibido, y lo dicen desde distintas edades, pueden ser 6 años, 3 años, 12 años, ¿no? Pero entonces esta es la pregunta que tienen que hacerse a las personas trans, que a las personas cis no hace falta, ¿no? Porque ellos pueden vivir su identidad autopercibida desde el primer momento. ¿A qué edad expresó socialmente esta identidad? El 31% lo hizo antes de los 12 años y entre los 13 y 17 años lo hicieron el 43%. Entonces yo como persona trans, yo empecé a vivir, me di cuenta de mi identidad autopercibida cuando tenía 15 años, después de un montón de lío, de buscar información y que me saltó pura información errada, y finalmente me di cuenta que lo que me pasaba era eso, que el género que se me había asignado al nacer no era con el que yo me sentía cómodo. Entonces me tomó mucho tiempo hasta finalmente poder expresarlo y que mi familia lo entendiera. Pero esto lo que nos sirve es comprender que las personas trans no es que aparecemos cuando cumplimos 18 años, que muchas veces es la mirada que se tiene en toda la sociedad, sino que estamos desde siempre y lo que nos pasa es que a las infancias y adolescencias, durante esta franja, cuando expresan su sexualidad, que puede ser su orientación sexual o su identidad de género, son acalladas, son reprimidas y son castigadas. Y recién cuando somos mayores de edad o cuando ya tenemos directamente autonomía, es recién cuando podemos expresar nuestra identidad o quiénes somos en general. ¿Por qué hablamos de diversidad sexual entonces? Porque es importante comprender que hay tantas maneras de expresar y sentir la sexualidad como personas. Cada persona vive su identidad de género y su orientación sexual de una forma única. Y la cultura en la que vivimos influye la manera en que valoramos estas distintas expresiones, si nosotros discriminamos a alguien o si no lo hacemos y nos parece que es lo normal, y justamente por estas normativas de género que nos dicen qué es lo que supuestamente es lo correcto o lo que está bien o lo que está mal. Entonces, si vos tenés una expresión de género, una identidad de género o una orientación sexual fuera de lo normado, es decir, ser una persona cisgénero, ser una persona heterosexual es el único camino de lo sano y correcto, el resto te van a patologizar, ya sea que te traten como un pecado o te vean como un crimen. De hecho, hasta los años 90, la homosexualidad, como el nombre que se le daba a la gente, a la orientación sexual gay, era considerada una patología. Y las personas trans, en los manuales diagnósticos, todavía sufrimos esa discriminación, lamentablemente, aunque se está debatiendo para que se pueda cambiar. Entonces, justamente, esto lo que nos demuestra es que hay ciertas vivencias, ¿no?, que son tratadas con total normalidad y hay otras que sufrimos discriminación. Me parece muy importante este documental de Disclosure, que habla justamente de cómo las personas trans vivimos la representación en los medios. I can't even tell you how many times I've been in public space where when I would walk into a subway car and people would just burst into laughter, as if my existence on that subway car was just a joke. And I think people have been trained to have that reaction. My family and I would always watch movies together. This is Dr. Franz Blau of the Sex Change Clinic in Bethesda, Maryland. But once we got to the end... Before she came to our little clinic, she was... My family got really quiet because it gave them a confirmation that if I chose a certain life, I would be the bad guy. Que ahora vamos a mostrar más adelante algunas cuestiones que yo vi cuando era chico, que es para empezar a darnos cuenta de que hay una discriminación en el cine hacia aquellas personas que tienen identidades de género o orientaciones sexuales distintas a lo normado. Bueno, esto es lo que decíamos, ¿se acuerdan de la percepción que brinda la obra al espectador? Es proporcional a la mirada del autor. Es decir, estas dos escenas en las cuales las personas trans son tratadas como un asco, como una abominación, termina también afectándonos a nosotros. Y de hecho, justamente por eso recomendaba el documental de Disclosure, que habla justamente qué pasa cuando una persona trans ve esto, ¿no? Yo por suerte Ace Ventura no la vi de chico, estoy súper agradecido, porque es una escena terrible lo que te muestran, que es que Jim Carrey sale con una mujer trans y cuando se entera
prende fuego la ropa, que se baña, que vomita, que se cepilla los dientes, como si fuéramos monstruos, ¿viste? O alienígenas, como hoy, ¿no? Me acosté con con un pulpo de 24 tentáculos que lanza rayos láser por los ojos. O sea, somos personas, ¿viste? Y después está esta también de que te muestran siempre como que las mujeres trans, que son las personas más fetichizadas de nuestras identidades trans, primero son presentadas como mujer sexy, pero es una trampa, en realidad es trans. Y después sufrimos en el cine, ¿no? Cuando hay un personaje que es trans, primero sucede que engaña a un hombre cis y después es expuesta, por ejemplo en el clímax de Ace Ventura, le quitan la ropa y te muestran que tiene que tiene el pene con una trucadora y por eso lo tiene oculto, y que después cuando todos se enteran empiezan a tener arcadas. Y yo esta película de la pistola desnuda, esta escena la vi cuando yo tenía 8 años. Entonces, podemos decir, no, bueno, che, pero somos inteligentes, nos damos cuenta que es un chiste. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que están viendo la película? De hecho, pistola desnuda creo que es para personas menores de 13, una cosa así, que ven este tipo de cosas, ¿no? Esa es la mirada que se nos enseña de las personas trans. Ya sea que haya una persona que tenga la mirada crítica y diga, bueno, pero esto es un chiste, pero hay gente que no. Y hay gente que después, cuando se conoce a una persona trans en la vida real, no sabe cómo reaccionar, porque el único modelo de reacción que conoce es este que vemos en el cine. Es el del asco, es el de la risa. Y justamente una película que me parece muy importante mencionar cuando hablamos justamente de los prejuicios en el cine es, por ejemplo, El nacimiento de una nación, que es una película que me hicieron ver en Historia del Cine, ¿no? Que es una película tan racista, que seguramente todos los que estemos acá la conozcamos. Esta es una película tan racista que ni siquiera pudieron hacer que personas afro actúen. Tuvieron que pintar gente blanca porque la gente afro no iba a ser capaz de participar en una película que glorificaba el movimiento del Ku Klux Klan. Un movimiento que en esa época ya estaba bastante apagado, ya no tenía tanta actividad, y esta película fue una representación para toda esa gente neonazi, y de hecho el movimiento del Ku Klux Klan y esos movimientos fascistas se levantaron con el surgimiento de esta película. Es decir, imagínense cómo hubiera sido un film más allá de los avances que haya podido dar Griffith. Imagínense si Griffith no hubiera sido un racista y un fascista. ¿Cómo hubiera sido el mundo si no hubiéramos tenido esta película? Que estuvo en todo el mundo y que le devolvió la vida a un grupo de fascismo previo a la Segunda Guerra Mundial, previo al exterminio de los judíos, y a toda esta cuestión de la pureza de la raza aria, donde esta película también representa a la gente afro como gente que quiere atacar a las mujeres blancas y ensuciar su sangre. Es decir, es terrible, ¿no? Este tipo de películas. Y podemos decir, bueno, pero es una película, pero no. Las películas tienen un peso y, como todo arte, nos dan una información. Y nosotros no controlamos esa mirada del espectador, incluso si decimos que es un chiste. No estamos del todo seguros que esa gente va a saber que es un chiste, ese tipo de cosas. Y que además, chiste que consta de burlarte y humillar a otra persona, ¿no? ¿Qué clase de humor es ese? Pero bueno, a este film ni siquiera es de humor. Este film glorifica de forma abierta el Ku Klux Klan, y yo creo que esta película ha cambiado la historia de la humanidad, y es solamente un ejemplo de cómo se puede representar un prejuicio en el film, en el cine, y que eso afecte la mirada de la sociedad. Justamente, ¿no? Hablamos de las imposiciones sociales. Cuando hablamos de esta cuestión de, bueno, si naciste, tenés que ser mujer, tenés que ser hetero y te tienen que gustar los hombres, no, naciste mujer. O sea, primero se nos asigna un género y se espera que se los cumplamos. Eso es la cisnormativa. Y luego se espera que a ese género que nos asignaron seamos heterosexuales. Eso es la heteronormativa. Y que tengamos ciertas posturas, cierta forma de ser en base a ese género que nos asignaron. Eso es sexismo. Estas son las normativas que hay sociales y que es difícil también reconocer que existen. Lo que tenemos que comprender es que nadie es malvado por hacer estas cuestiones, porque está totalmente naturalizado. Lo malo es cuando vos reconoces que existe esta violencia sistemática y aún así
la legitimás y la seguís ejerciendo, ¿no? Y esta viñeta está hecha por Sophie, que es una artista trans que hace cómic, que dice: cada vez que te reís de la idea de un hombre vestido de mujer, una chica trans se asusta más de expresarse, ¿no? Y es que justamente eso es lo que nos ha pasado a tantas personas trans que queremos expresarnos, y el cine termina siendo una forma de reproducción de la discriminación y de los prejuicios. Y hay una realidad cruda que todos tenemos que saber, que es que las personas trans tenemos una esperanza de vida de 35 años o incluso menor. Y hay muchísimos informes, como por ejemplo el que hace la Red Lag Trans, que es la red latinoamericana trans del Caribe, que nos lo demuestra. Y esto surge porque hay una discriminación en la sociedad, lamentablemente en todas partes. Y si no hacemos algo para como por ejemplo cuestionarnos estas imposiciones, cada vez que, por ejemplo, en el cine se naturaliza que un hombre reaccione agresivo a darse cuenta que está con una mujer trans y, por ejemplo, la mate, que lamentablemente hay muchos casos de cine que lo representan de esta manera y lo toman como, bueno, es lo normal que pase una cosa así. Estamos legitimando esta violencia que sufren las personas trans, sobre todo las mujeres trans. Entonces, cada vez que hacemos un film, un cortometraje, una serie, tenemos una responsabilidad ética de qué mensaje le vamos a estar dando a los niños y a las adolescencias que vean esos films. Les vamos a estar enseñando a que respeten al prójimo, que sean respetuosos, que no discriminen, o les vamos a estar enseñando que ciertas corporalidades y ciertas identidades merecen el desprecio y la burla, que ciertas expresiones de género sean un chiste, ¿no? Y esas cosas nos marcan en la sociedad. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar esto, de permitir que cada persona sea más libre y se exprese como lo desee, pero también puede suceder que sigamos repitiendo estas estigmatizaciones en la sociedad y las legitimemos. Y existe la violencia institucional. Lamentablemente las personas de la diversidad o personas de expresiones no normativas sufrimos discriminación. Hay personas que son expulsadas de sus hogares por la expresión que tienen, porque su familia intenta corregirles y al ver que esto no es algo que se corrija, los expulsan del hogar, que esta es la razón por la cual vemos tantas mujeres en situación de calle o que ejercen el trabajo sexual, porque son personas que fueron expulsadas de sus hogares a edades tempranas al momento en el que se expresaron y se las rebuscaron para seguir subsistiendo. Recibimos negación por parte de la educación y la salud, muchas veces nos niegan vacantes, se niegan a respetar la identidad autopercibida de las personas trans, inclusive de las personas trans que pueden haber recibido agresiones, por ejemplo, en la calle. Después una persona trans llega a un hospital y el médico dice: yo no atiendo putos. Es horrible. Imagínate que por la forma en la que vestís, por tu identidad, te niegan a atenderte en un hospital, y lamentablemente sucede. O que vayas y que te empiecen a discriminar y a maltratar y empiecen a cuestionar todas tus decisiones personales que tomás sobre vos mismo, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente nos encontramos laboral. Las personas trans sufrimos mucha expulsión laboral, nos cuesta conseguir trabajo, porque imagínense que justamente a las personas trans, cuando nos ven, dicen: bueno, pero no coincide tu nombre de DNI con el nombre que me estás diciendo, o bueno, pero no quiero que asocien mi empresa con gente trans. O sea, y hay también discriminación por parte del Estado, cuando el Estado ve en todas partes nuestra situación y no hace nada, que por suerte esta situación está cambiando. Gracias a Dios ahora han surgido ayudas como el Potenciar Trabajo, como el Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad, ¿no? Y también en la mediática, que es esta que estamos hablando, no solamente en los medios, en el periodismo, sino también en el cine y en todo tipo de expresión multimedia. Y es algo que esto nos tiene que quedar muy claro. No existen las películas apolíticas. Porque, ¿por qué es forzado agregar un personaje de la diversidad a una serie, ya sea afro, que sea gay, pero no es forzado que todos los personajes sean blancos, rubios, de ojos azules, heterosexuales? ¿Por qué es corrección política que se agregue un personaje de color, pero no que todos los personajes sean blancos? Y es que justamente es porque lo que nosotros consideramos apolítico es en realidad aquel film que no niega
el status, que no se opone al status quo, que no hace, que sigue que legitima lo que sucede en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el racismo, la homofobia, o el homoodio, o el transodio. Y entonces tenemos que saber que el silencio también es una decisión política, que toda decisión que tomemos en nuestros filmes es político, ¿no? Entonces hay que saber que no existen los filmes apolíticos que digan ahora todo es político, todo siempre lo fue. La diferencia es cuando se genera ruido porque estamos cuestionando el status quo, o cuando ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Y también lo que sucede es que es cómodo no cuestionar las cosas, porque en algunos países, por ejemplo, ser gay es ilegal, o ser trans es ilegal, y si vos pones a un personaje de la diversidad sexual, tu film no va a llegar a todos lados. De hecho, algo que está haciendo Disney ahora es, bueno, vamos a agregar un personaje gay, y es un personaje súper secundario que o dice un diálogo que después en doblaje en China se puede cambiar, o es un personaje que aparece de fondo que total pueden cortar eso y ya está, ¿no? Es cómodo dejarnos como personajes secundarios porque es más rentable, al fin y al cabo, y no estás cuestionando el status quo. Entonces, ¿qué pasa cuando tratamos a personajes diversos de forma respetuosa? Generamos empatía, porque esa es una de las cosas con las cuales me impulsó tanto estudiar cine. La capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos de otras personas, comprender el punto de vista de otra persona que de otra manera no podríamos comprender o no podríamos escuchar, no podríamos saber su cotidianeidad, y nos genera una cercanía emocional. Brindamos información, porque muchas veces los medios son una forma de aprendizaje y reflexión, ¿no? La mayoría de las veces aprendemos de cómo funciona el amor a través de películas románticas, el peor lugar para aprender cómo funciona la relación romántica, y sin embargo, eso es lo que sucede. Y rompemos estigmas, porque las personas de la diversidad somos un tabú. Y cuando hablamos del tema súper claro y sin prejuicios, estamos rompiendo ese tabú y estamos acercando la información a esto. Por ejemplo, esta charla surgió, cuando la presentamos el flyer, surgió mucha repercusión. Y es que justamente estamos rompiendo un tabú cuando estamos en esta charla y estamos escuchando tan atentamente como están todos ahora, ¿no? Y eso es súper importante. Estamos comprendiendo conceptos que antes no teníamos cerca. ¿Y qué más sucede? Bueno, representamos a toda la comunidad, porque las personas trans y las personas gays no tenemos personajes que nos representen en la actualidad, o son muy pocos, o justamente están hechos por personas que no tienen información y terminan replicando prejuicios. Entonces a nosotros también nos encanta poder vernos reflejados en un personaje, verlo crecer y que tenga nuestra identidad. Por ahí algunos dicen, bueno, pero no es necesario. Claro, es fácil decir eso cuando todos los personajes que surgen sí te representan a vos, y imagínate si todos los personajes del cine fueran trans o si todos los personajes del cine fueran cis, ahí sí, sería incómodo, ¿no? Y es que justamente la idea es que haya diversidad, que estemos todos adentro. Entonces, también cuando mostramos de forma respetuosa a personajes de la diversidad, hacemos que comprendan qué es lo que les sucede, ¿no? Yo lo que decía es que estuve años para darme cuenta qué era lo que me pasaba. Y de ahora después, cuando yo doy capacitaciones en mi ex escuela secundaria, donde hablo de mi testimonio, cuando pasa eso muchas veces hay chicos trans que están escuchando y que cuando me escuchan dicen, claro, esto es lo que me está pasando. Y cuando le acercamos esta información, les estamos previniendo de tantos años de autocorregirse, de castigarse, de negarse a uno mismo, que es algo que es totalmente doloroso, ¿no? Como decíamos. Entonces, cuando le estamos acercando información a alguien para que se ayude también a autodescubrir, porque también cuando conocemos personajes en el cine, también muchas veces nos vemos reflejados y nos ayuda a reflexionar sobre nuestras propias cuestiones. Y no es que alguien se va a hacer gay o algo parecido, para nada. Lo que vamos a hacer es que esa persona que le podría haber tomado años darse cuenta, es que esa información le llega de cerca, y va a también comprender que no es una locura, que no es la única persona del mundo a la que le pasa, que es lo que muchas veces nos pasa a las personas trans, que pensamos, pucha, soy el único al que le pasa, ¿no? Entonces, es súper positivo para todos.
todos estos puntos, ¿no? Porque estamos ayudando a que la gente también reflexione, sea más cercana con nosotros, respete, aprenda y comprenda realidades que si no que le serían imposibles conocer. Entonces, ¿cómo podemos trabajar de forma respetuosa y enriquecida en nuestras historias? Bueno, podemos considerar la cultura del universo literario que estamos formando, ¿no? ¿Existe el género en la cultura de tu historia? Es decir, si es una historia ficticia, por ahí podrías plantearte si existe el género ya de por sí. Y si existe, ¿qué rol tiene la mujer? ¿No? ¿Cuál es cómo es esta mujer en esta sociedad? ¿Y qué sucede con las personas de la diversidad sexual? ¿Son respetadas? ¿Son aceptadas? Entonces, tenemos que comprender de nuestra sociedad para también poder crear otras sociedades, ¿no? A mí me da mucha risa cuando, por ejemplo, muestran alienígenas que son, no sé, de Marte, y cuando hay una alienígena mujer, tiene un traje de astronauta rosa. ¿Por qué una alienígena que está en la otra punta del mapa va a tener las mismas convenciones del género que nosotros que estamos en la Tierra? Es algo que me súper saca saca de la vieja así de la historia. Y es que justamente nos sirve comprender, o sea, imagínense un alien que tiene una concepción del género que en realidad en su sociedad tienen 4 géneros en vez de 2 de forma binaria y que se llama luz lunar. Es algo súper más interesante que un personaje que no tiene nada distinto a nosotros, ¿no? Y es que también nos permite cuestionarnos, ¿no? Replantearnos nuestra cultura y enriquecernos. Enriquecer también nuestras historias para que sean más interesantes, para que sepamos que un personaje no es como, bueno, persona cis, hetero, fin, sino que también le damos otra capa de ricura, ¿no? De algo que nos enriquece. Comprender que este personaje es mucho más complejo, también en su expresión, en su identidad. Entonces, también hay que comprender que esto de la orientación sexual y la identidad de género son un factor más en el desarrollo de un personaje y que también tienen su vida, sus sueños, sus conflictos. Por ejemplo, una pirata lesbiana del espacio y que tiene una familia en la Tierra, pero que tiene conflictos porque... o sea, podemos ir pensando una historia, porque le tiene miedo al escenario, pero cada vez que quiere exponerse como una super pirata del espacio tiene que dar una exposición, entonces ella se pone nerviosa y tiene a su compañera que le ayuda, y mientras tanto su compañera también tiene que lidiar con que, no sé, su padre está enfermo. O sea, es como saber que es un factor más en el desarrollo de un personaje y que no es toda la infinidad, que a veces cuando se hace un personaje gay o trans es como, bueno, esta es la historia de mi personaje, es trans. Y no, yo no es mi identidad, o sea, mi identidad no es solamente ser trans, sino también es ser estudiante de cine, ser una persona dibujante. Tengo también, no sé, me encantan los animales, es algo súper más profundo, ¿no? Y algo importante es que si a lo largo de tu obra te impide desarrollar la temática, como por ejemplo la discriminación que sufre en su casa o algo parecido, no lo dejes a medias. O lo planteas y lo resolves, o directamente no es un conflicto en la historia. Ese es un consejo que doy yo, porque esas cosas que queden sin resolver no enriquecen a nadie, es bastante frustrante para el espectador y para la persona que se sienta representada con ese personaje, porque nos planteas la problemática pero no la resolves. Y ten en cuenta quién va a ver la obra, ¿no? Porque, o sea, muchas veces las obras, hay veces que los chicos trans me preguntan, che, ¿qué film me recomendás en el que salga un chico trans para ver con mi familia? Y yo pienso, no sé, en Boys Don't Cry, que es sobre un chico trans que termina con una violación correctiva grupal. O, digamos, no sé, la película de... ¿cómo se llamaba esta película? La película esta donde es una mujer que es trans que se hace una vaginoplastia y se muere al final de la historia. Que, bueno, es una descripción muy vaga porque hay como 5 películas que terminan así. Pero es que justamente, no, por favor no nos maten siempre, porque la idea es que también podamos ver finales felices. Es súper importante mostrar la realidad, mostrar la problemática que estamos viviendo, pero también darnos algo con lo cual salir contentos, ¿no? Que también podamos ver nuestro futuro y una esperanza en esas películas. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la representación de la diversidad sexual en la infancia, ¿no?
que justamente como hablábamos, cuando nosotros mostramos personajes de la diversidad o con queer coding, que lo voy a hablar más adelante, y los mostramos como, por ejemplo, exponemos la discriminación en el contenido, nosotros estamos también estableciendo un status quo. Esta gente está sufriendo discriminación. Entonces tenemos que abordarlo con mucho cuidado, ¿no? Cuando haces eso tenés que saber cómo cambiar la situación para que ese personaje no esté discriminado. Por ejemplo, voy a tomar de ejemplo Dumbo, ¿no? Que es una película sobre un elefante que tiene orejas grandes y que justamente habla de que no hay que discriminar a la gente por tener orejas grandes. ¿Y a cuánta gente de orejas grandes en la escuela no le dijeron Dumbo? Pues ese mensaje que quiso transmitir la película, la gente no se lo quedó, sino que se quedó con, tiene orejas grandes, es un Dumbo, ¿no? Entonces ahí ya como más o menos nos damos cuenta de que hay que tener cuidado cuando representamos la discriminación, de qué forma lo hacemos y saber cómo encararla. Muchas veces lo que hacen los films, como por ejemplo ahora voy a hablar de Shira, lo que hacen es establecer que las parejas, por ejemplo, del mismo género, son parte de la sociedad, ya están incluidas, no sufren discriminación y de paso se ahorran tener que abordar esa temática de la discriminación que requeriría mucho tiempo, mucha reflexión y es como, bueno, son personajes más en la historia, que son con sus propias vivencias y no pasa nada, ¿no? Y ahora vamos a estar hablando de personajes ejemplares que me gusta, que son personajes que yo creo que hicieron un gran trabajo a la hora de representar a las personas de la diversidad sexual. ¿Cómo es una obra respetuosa, no? Bueno, el personaje es tridimensional, no se queda en su orientación sexual o su identidad de género, es un sujeto que genera empatía con el espectador y no distanciamiento emocional, comprende la situación real de las personas que representa y sus vivencias, hablando de su cotidianidad, conflictos comunes y cómo los afronta. Entonces, esta serie que a mí me encanta es She-Ra, y que está protagonizada por una chica lesbiana que se llama Adora, pero no voy a decir quién es su pareja porque eso sería spoiler, pero yo voy a decir que es buenísimo, porque no nos quedamos con esta cuestión de, bueno, cuál es su orientación sexual. De hecho, casi que no es importante. Lo que importa es cómo va avanzando en su historia, cómo va creciendo con su personaje, que tiene que hacerse cargo de una responsabilidad gigante, que es ser She-Ra, y que también su mejor amiga es también su archienemiga. Entonces, ¿cómo afronta esa realidad? ¿No? Entonces, la vemos crecer, vemos cómo se van desarrollando sus vínculos con las otras personas, con los personajes que le rodean, y es una historia que relata en un mundo de ficción y de fantasía, donde las parejas del mismo género no sufren ningún tipo de discriminación ni estigma, y tampoco las mujeres sufren una denigración. Ellos saben cuál es la realidad de nuestra sociedad y ellos deciden plantear una realidad en donde las mujeres tengan el mismo trato que los hombres, donde las parejas del mismo género no sufran discriminación, y es que justamente establece una sociedad en la que no hay discriminación para que las personas, porque esta serie está pensada para infancia y adolescencias, lo vean como un ejemplo de cómo conseguir una sociedad en la cual no hay discriminación. Entonces me parece que esto es un personaje buenísimo y no puedo profundizar más porque si no sería spoiler, pero la súper recomiendo la serie, está en Netflix. Y Prey Tell, interpretado por Billy Porter, es de la serie de Pose, que es una serie que esta es para adultos, que justamente habla de la comunidad de la diversidad sexual en la década de los 80 y los 90 durante la epidemia del VIH, y él es un personaje gay que va acompañando a sus parejas que lamentablemente han tenido VIH, y porque en esa época no había ningún tipo de tratamiento, él tiene que afrontar la realidad de ver a sus parejas fallecer ante sus ojos, y mientras tanto también es modelista, es el mejor amigo de una chica que va juntando a personas de la diversidad que están en situación de calle para tener su propia casa. Es una serie que sirve para comprender muy bien la realidad de las personas trans durante los 80 y los 90, y es un personaje súper carismático, es un actor buenísimo, y justamente esto es lo que habla, ¿no? Es un personaje con una profundidad emocional, con una caracterización, y que nos ayuda también a comprender cuál es la realidad de estas personas, y es que justamente venimos de She-Ra, que nos plantea una realidad donde la discriminación no existe, y también tenemos esta posibilidad que nos habla de la realidad cruda que han sufrido las personas de la diversidad. Y Maite Lanata es un personaje de 100 días para enamorarse, que es
un chico trans y que vamos viendo cómo va transicionando, cómo va creciendo, cómo se lleva con la chica que le gusta, y también se habla sobre la importancia de la ESI. Es una serie, o sea, ahí este pedacito de la historia de Maite Lanata, ¿no? De Juan, me encantó seguirlo. Así que también es un gran ejemplo de cómo interpretar un personaje. Y lo que tiene importante también es que Telefe, y no es que escribió el personaje a ciegas, sino que consultó con organizaciones que trabajaran en la temática. Por ejemplo, trabajó con AFDA, que es la Asociación de Familias Diversas de Argentina, y AFDA también nos consultó a nosotros, a la Secretaría de Infancia y Adolescencias Trans y sus familias de la Federación Argentina LGBT, cómo abordar este personaje. Y eso es lo que también lo hizo tan interesante y tan enriquecedor, porque no tenía prejuicios esta película, esta serie, no repetía estigmatizaciones, sino que fue totalmente hecha con amor y sinceridad. Y bueno, para no ser tan repetitivo, Rachel es una chica trans que aparece en un especial de la vida moderna de Rocco, y que también habla de cómo reacciona su familia ante su transición, pero al mismo tiempo ella es una animadora, es una chica re tranquila, recreativa. Entonces ahí ya tenemos unos modelos de personajes súper interesantes. Esto también está en Netflix, así le hace la repropaganda. Pero para que también sepamos que hay personajes que están bien abordados en la actualidad. Y acá tenemos dos ejemplos de personajes mal abordados, que no quiero poner demasiados porque bueno, están en todas partes, así que no hace falta poner muchos. ¿Y qué es un personaje? ¿Y cuándo una obra es ofensiva? ¿No? Porque después decimos, oye, pero se ofenden por todo. No. ¿Cuándo una obra es ofensiva? Y cuando el personaje es visto como un fetiche sexual, o su aparición es simplemente para excitar al espectador, como por ejemplo, no sé, está una película de autos y aparecen dos minas chapándose y manoseándose, y bueno, en fin. Es como, por favor, no sean así. Y luego el personaje es visto como un chiste y su sexualidad es vista como algo que asusta, da vergüenza o asco, que eso también es una forma de legitimar las formas de discriminación, y justamente la obra legitima los crímenes de odio y la represión a la diversidad sexual. El personaje es un estereotipo y los ejemplos son muchos y demasiados, así que vamos a ir con los dos. Bueno, este personaje es de un anime y un manga que se llama Junju Romántica, que es de un género que se llama yaoi, que está pensado especialmente de relaciones de hombres con otros hombres. Pero es un género que está basado en fetichizar a las parejas gay, porque en la sociedad japonesa está mal visto que un hombre escriba yaoi. Solamente las mujeres lo tienen que hacer, y está pensado justamente para erotizar la pareja de personas gay para las mujeres heterosexuales. ¿Y qué sucede cómo plantean las relaciones vínculo-afectivas de estos personajes? Bueno, más o menos se basan en violar al otro personaje. Son personajes fríos, que no les importa la emoción del otro, y después de alguna manera la relación, aunque sea súper tóxica, funciona. Y cuando aparecen los personajes que son los familiares de estos personajes, bueno, es como, uy, no le digas a mi familia que sos gay, y fin, y ahí se queda la cosa. O sea, es lo normal que esto que estamos haciendo sea una vergüenza que no le podemos contar a nuestra familia, pues es una falta de honor. Entonces ahí ya vemos todo lo mal abordado que está. Acá los personajes no están tratados como un chiste, pero están tratados como un fetiche. Y ni siquiera funcionan realmente. Justamente como le decimos, está pensado solamente para el placer de las mujeres cis hetero de Japón. Es súper triste, pero bueno. Y muchas veces las personas que somos gays y somos jóvenes, vemos esto y lo pensamos, mirá qué copado, finalmente encuentro una serie que no me representa. Y bueno, uno crece y se da cuenta de la cantidad de cosas terribles que nos enseñan en esta serie. ¿Y qué pasa con Chihiro de Danganronpa? Bueno, es una chica trans que está en la serie, y que en cuanto un personaje se entera de que es trans, considera que es una traición a la masculinidad, que es su existencia, y la matan. Así de terrible es la representación de las personas de la diversidad sexual, lamentablemente, en la realidad. Y lo peor es que después, cuando el personaje dice, che, ¿quién la mató? Entonces el personaje después confiesa y dice, sí, yo la maté porque me pareció una vergüenza para la masculinidad. Y es como, ay, no, pobrecito, estaba en shock. Ay, lo lamento mucho que hayas estado en shock. O sea, victimizan al victimario. Es terrible.
Pero bueno, estos son solamente 2 ejemplos, porque si me pongo a mencionar todos los ejemplos, todas las veces que nos pasa esto es interminable. Bueno. Y también tenemos las obras de closet, que son cuando una obra tiene ganas de abordar una temática, pero se queda a medio camino porque tiene miedo a la censura. Y ejemplos de esto son, por ejemplo, lo que pasa con It 2, ¿no? Que tenemos un personaje que es uno de los protagonistas, que nos lo presentan como un personaje que es gay, pero que tiene mucha vergüenza, que le da cosa, que tiene un personaje que le gusta, y convenientemente para la trama, justo se muere el personaje que a él le gusta, entonces no es necesario mostrar cómo se confiesa, y él en ningún momento lo dice, y luego se queda triste porque no lo dijo, y fin. Entonces lo que tenemos acá es que no nos contaron nada sobre el personaje. Bueno, nos hicieron que su personalidad se basa en su orientación sexual y ni siquiera es terminado el rollo, ni siquiera lo terminan de abordar, ¿no? Y lo que pasa con Persona 4 es que tenemos un personaje que es presentado como un personaje gay y se enamora porque se enamoró de un chico, pero resulta que en realidad ese chico era una mujer vestida de hombre. Y entonces el chavo se queda como, bueno, entonces ¿cuál es mi orientación sexual? No sé qué me pasa, fin, ahí termina el juego. No es un personaje secundario igual, así que... Bueno, pero es tremendo, ¿no? Cómo estas obras se quedan a medio camino. Y entonces llegamos al queer coding. ¿Qué es el queer coding? Bueno, se comenzó a usarse en 1942 con la creación del código Hays, que justamente, entre otras cosas, censuraba la aparición de personajes de la diversidad sexual que antes aparecían, debido a que cada vez que aparecía un personaje de la diversidad sexual salía la Iglesia Católica, gente conservadora, a quemar los films, a censurarlos. Entonces justamente, entre otras cosas que impuso el código Hays fue, no hay gente gay acá, ¿no? Y entonces para seguir apareciendo personajes que den referencia, que eran de la diversidad sexual, les daban expresiones de género no normativas. Es decir, algo que vemos en los villanos de Disney. Son personajes que tienen una expresión de género no normativa y que también tienen una forma de moverse muy afeminada en el caso de los hombres o muy masculina en el caso de las mujeres, y que también invaden el espacio personal de la gente, ¿no? Es como que tienen como una cuestión relacionada a la perversión, ¿no? Y de hecho también a veces hay otros films más para adultos donde vamos a ver que esos personajes, a pesar de que tengan una cuestión de la diversidad, en realidad, no sé, quieren violar mujeres o algo parecido, es que justamente meten todo dentro de una misma bolsa. Y Disney no se queda atrás. Casi todos sus personajes villanos memorables están basados en expresiones de género no normativas, ¿no? Scar, que es súper como amanerado, y todos estos personajes que están en pantalla, sin contar otros, como por ejemplo la mala de la Sirenita, Úrsula, que está basada en un drag queen, literalmente, o sea, ahí ya directamente el implícito como que un poco que lo mandaron para cualquier lado, porque directamente se basaron en una drag queen para diseñar el personaje, y son villanos a quienes liquidar, ¿no? Es decir, son aquello que rompe las normativas sociales, que se sale de las reglas del juego y que tiene que ser reprimido por la forma de la acción, ¿no? ¿Cómo se llama? De la forma SAS, ¿no? Situación, acción, situación. Bueno, vos sos un personaje que está afectando el status quo, te mato y fin. Y lamentablemente esto se ve representado en las films para chicos. Y a mí lo que me pasó personalmente es que yo siempre me terminaba enamorando y me terminaba empatizando con los villanos, y es lo que, y si le preguntas a cualquier persona de la diversidad sexual qué personajes favoritos son los suyos de Disney, van a decirte que los villanos, porque son lo más. Pero en vez de ser una fórmula de, bueno, esta gente es malvada, a la gente de la diversidad nos quedaba como figuras de empoderamiento en las cuales nos sentíamos súper identificados, ya sea de forma intencional o no, que es lo que quiso hacer Disney, y la verdad va a ser siempre una incógnita. Pero bueno, la verdad es que el queer coding sigue sucediendo a pesar de que el código Hays ya no está, ¿no? Por ejemplo, está Tamatoa, el malo de Moana, que también cae en esta cuestión de not manly men, hombres no masculinos, que también son los villanos a quienes finalmente hay que derrotar. Y el queer coding también se usa no siempre de forma negativa. Yo creo que un caso súper especial es Steven Universe, que es una serie
que empezó acercándose a la temática gradualmente, mostrando personajes que en realidad son alienígenas y que justamente toman ciertas formas humanas que en el piloto son más andróginas que femeninas, pero cuando las rediseñaron las hicieron femeninas. Y se fueron acercando por ejemplo, que Garnet, que es uno de los personajes, es una fusión entre dos personajes, que cuando se desfusionan son dos personajes que con voces femeninas y que una de ellas tiene un vestido y que usan pronombres femeninos, es decir, son dos chicas y que son pareja y que luego se casan, pero la forma en la que el queer coding fue avanzando en la serie es muy divertido, y además todo el avance de la historia de Steven en su historia es una metáfora de la transición de un chico trans. Pero bueno, eso sería para otra historia, pero justamente a mí me encanta Steven Universe también, así que más o menos para contarles que no siempre el queer coding es malo, pero que muchas veces se usó para generar villanos a quienes erradicar, lamentablemente. Finalmente ya voy a dejarles dos grandes videos para ver, para seguir conociendo más sobre esta realidad, que es Disclosure Trans Lives on Screen, que salió este año, 2020, que habla de justamente, personas trans que opinan sobre qué vieron en el cine cuando eran jóvenes, antes de volverse actores, antes de ser actrices. Y yo lo tuve que ver en tramos de 15 minutos o de 10 minutos porque es tan fuerte, ¿no? A mí me pasó que es exactamente lo que yo viví, exactamente lo que todas las personas trans vivimos. Y es algo tremendamente doloroso. Y otro videito más que les voy a recomendar para ver es una historia de cine LGBT y su censura, que es justamente está hecho por un youtuber que me gusta mucho, que se llama Quetzal, y que también habla de cómo es este recorrido que hizo el cine LGBT en la cultura occidental. Así que ¿cómo hacemos para no caer en los prejuicios, para ya ir cerrando? ¿Cómo hacemos para que no cometer estos errores? Ser de la diversidad sexual no significa que no cometas errores a la hora de representar gente, porque también puedes llegar a tener discriminación internalizada, autoestigma. Entonces siempre está bueno consultar a ONGs, como hicieron las personas que hicieron 100 días para enamorarse, que no es que escribieron la historia de Juan así a secas, sino que primero consultaron cómo podían hacerlo de una forma respetuosa. Y eso fue lo que permitió que la historia fuera tan interesante. Entonces, en Estados Unidos existe GLAAD, que es Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, que justamente son consultores a la hora de crear contenidos en películas o en series de Estados Unidos. Y acá el equivalente que tenemos es en la Federación Argentina LGBT está la Secretaría de Cultura, donde ustedes pueden pedir asesoría sobre si, por ejemplo, tienen algún guión y les gustaría que lo revisen, pueden contactarse con la gente que dejamos en pantalla. Y nosotros somos de la Secretaría de Infancia y Adolescencias Trans y sus familias de la Federación Argentina LGBT, así que pueden contactarnos por estas redes y estamos a su disposición ante cualquier consulta. Espero que les haya gustado esta charla y nos haya dejado en reflexión. Yo voy a dejar los enlaces en la descripción y en el chat de los dos videos que les recomendé, el microdocumental y el documental de Disclosure, para también seguir profundizándonos en el tema. Y que hayan estado escuchando esta charla es súper importante. Tener la apertura de conocer otros puntos de vista es súper fundamental, sobre todo como creadores de contenido que somos, ya sea cómics, cine, videojuegos, porque justamente para hacer una historia en la cual todos los personajes somos nosotros mismos o son un estereotipo, nos quedamos cortos. Y poder traer la ricura de la diversidad de identidades, de culturas en nuestros films va a ser un apoyo. No solamente va a enriquecer nuestra obra, sino que también vamos a estar enseñando valores de respeto y amor a la sociedad. Y eso es algo que es mi gran meta como estudiante de cine, y que algún día espero poder crear también contenido. Así que muchísimas gracias por haber asistido a esta charla y les mando un enorme abrazo, y sigan atentos a la página de la Universidad del Cine para más eventos.